Durante su discurso de bienvenida a la misión de cancilleres de UNASUR, Nicolás Maduro informó de la captura de 3 generales de la Fuerza Aérea Venezolana. Los oficiales detenidos el lunes por la noche fueron acusados por Maduro de planear un golpe de Estado en su contra. Además, señaló a los uniformados de tener vínculos con sectores de la oposición venezolana. Tengo que decirles aquí, sorprenderlos, pero tengo que decírselo. En la noche de ayer capturamos 3 generales de la aviación, 3 generales que pretendían alzar la Fuerza Aérea contra el gobierno legítimamente constituido. De esta manera, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la detención de 3 generales de la Fuerza Aérea que supuestamente planeaban un golpe de Estado en su contra. José Daniel Machillanda Díaz, Osvaldo Hernández Sánchez y Carlos Alberto Millán Yaguaracuto, según Maduro, fueron descubiertos gracias a que algunos integrantes de la Fuerza Aérea denunciaron el hecho. ¿Cómo se descubrió este intento de golpe de Estado de este grupo que ha sido capturado? Bueno, producto de la conciencia de los oficiales. Todos vinieron alarmados a denunciar que se les estaba convocando a un golpe de Estado. Maduro también señaló que el presunto golpe de Estado en su contra era patrocinado por sectores de la oposición y denunció a Rocío San Miguel, presidenta del Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, de estar involucrada en supuesto intento de golpe de Estado. Uno de ellos con una persona llamada Rocío San Miguel. Es el enlace con el sector golpista de la oposición, del partido Voluntad Popular. Ella es el enlace. Ella está involucrada plenamente en este intento de golpe de Estado. Esta presunta nueva conspiración hace parte de la larga lista de denuncias sobre presuntos golpes, emitidos por Maduro, quien también ha advertido de atentados en su contra. Estas denuncias, según los expertos, han carecido de evidencias, como la presunta compra de decenas de aviones de guerra por parte de la oposición, que estarían siendo operados desde bases aéreas en Colombia, la guerra económica en contra de su gobierno o el presunto golpe que se pretende ejecutar haciendo uso de las manifestaciones estudiantiles. Y para debatir este tema quiero saludar desde nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voice America, y también nos acompaña el general retirado Manuel Andara, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Venezuela y ex inspector de la Fuerza Armada Nacional. Y desde la capital venezolana nos acompaña también Yuvant Huérfano, analista político y profesor universitario. A los 3, muy buenas noches, gracias por estar en Zoom La Noticia, bienvenidos. Y vamos a Caracas, vamos a comenzar con el general retirado Manuel Andara, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Venezolana. Le quiero dar las buenas noches, gracias por estar en Zoom y preguntar directamente, ¿se puede fraguar un golpe de Estado o no en Venezuela? Buenas noches, un saludo muy cordial, Jesús. Mira, indudablemente que todo es posible, pero en las circunstancias que se están manejando en el país, esto no es más que un montaje, ¿verdad? Están hablando de una fisura en las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay un hueco en las Fuerzas Armadas, un hueco negro, porque definitivamente las Fuerzas Armadas, hombres de uniforme, también son hombres que sienten que van al mismo automercado, que van al mismo cine, que van al mismo centro comercial, hombres que padecen y hombres que sufren, y familias también con ellos, todos los avatares de la situación económica que estamos manejando en estos últimos 15 años. Lo que pasa es que todo el que piense contrario al gobierno ya es tildado de enemigo, y cuando te tildan de enemigo pues hay que apartarte, eliminarte, destruirte, y eso es lo que se está tratando de hacer aquí, aprovechando este foro de UNASUR para tapar la alevosa y malsana, digamos, actuación de la Guardia Nacional, donde tenemos una gran cantidad de muertos, más de 30, lo que va en 40 días, tenemos aproximadamente un muerto diario, tenemos más de 500 detenidos, heridos, tenemos torturados, tenemos alcaldes que han sido libremente elegidos por mayoría popular y que en menos de 12 horas son sentenciados a 8 meses, a 12 meses de prisión. Bueno, que falta es quizás que actúen ellos en contra de todo el que piensa diferente. Ahora la toman con estos oficiales, ahora la toman con, sin entrar a detallar si están o no están
pero aquí Sí. todo el mundo cuestiona, todo el mundo murmura. Dentro de la organización militar eso es normal, que una persona tenga divergencias de cualquier naturaleza, no solamente política, sino hasta la misma Sí. operacional. Claro, general, ese tema lo vamos a ampliar un poquito más adelante con Robert, que está en nuestros estudios NTN 24 desde Nueva York. Antes quiero saludar a Yuvan Huérfano, nos acompaña desde Venezuela también, analista político, profesor universitario. Yuvan, ¿por qué Nicolás Maduro insiste en esa teoría del golpe de Estado? Yo le quiero preguntar, ¿se han conocido pruebas que involucren a estos generales en un acto contra lo que está haciendo al frente de Venezuela? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Jesús? Primero que nada, pues saludo allá al pueblo colombiano y a América Latina y a todos los que nos oyen. Con relación a tu pregunta, bueno, fíjate, estos militares, esos generales fueron aprendidos el día martes en la madrugada, después de un trabajo de inteligencia que venía haciendo las mismas Fuerzas Armadas venezolanas. Se detectó efectivamente que habían elementos que hacían suponer que los compañeros, los generales, estaban inmersos en un hecho ajeno a la Constitución y al espíritu y razón de lo que son las Fuerzas Armadas venezolanas. Al punto que, por ejemplo, la información que manejo por otra vía es que, por ejemplo, el general Osvaldo Hernández es reincidente ya en situaciones como esa, al punto que el 14 de abril él fue sancionado por una medida justamente por un hecho no común de los funcionarios o de los militares venezolanos. Además de eso, en el caso de Machillanda, tuvo reunido, o se conoce reuniones con un diputado de la Asamblea Nacional, Richard Pardo, reuniones donde efectivamente se estaban ocupando situaciones un poco irregulares. Con relación a lo que dice el general que me acompaña por esta vía, pues yo creo que todo el mundo tiene derecho a efectivamente emitir su opinión. El asunto es que las Fuerzas Armadas venezolanas tienen una situación atípica a la sociedad venezolana en general. Y cuando un general, un miembro de Fuerzas Armadas manifiesta situaciones no apegado al espíritu de razón de las Fuerzas Armadas, pues esto es tomado como sospechoso. Y bajo ese mando, bajo ese supuesto, cualquier Estado que sea responsable tiene que actuar para dispersar la duda con relación a que si existe la posibilidad o no de que se tome una medida extraconstitucional para violentar el orden democrático establecido. Y sobre esa premisa está trabajando. Yo no tengo mayores insumos, he buscado, la información que mantengo es por una información ajena a los medios, pero además ayer el presidente informaba que fueron delatados por algunos miembros de su propia fuerza, donde manifestaron situaciones. Yo creo que eso es un elemento que debe tomar cualquier institución que crea en la democracia y que además sea seria. Robert Valencia, con las buenas noches desde Nueva York. Le quiero preguntar, ¿por qué Nicolás Maduro guarda esta noticia hasta el momento en que se encuentra con los cancilleres? Si sucedió en la noche del lunes o en la madrugada del martes, ¿por qué no convoca una rueda de prensa o hace un anuncio oficial y se espera hasta que esté con los cancilleres sobre mediodía? Porque la reunión con los cancilleres fue sobre mediodía del martes pasado. ¿Qué pretendía Nicolás Maduro con este anuncio en medio de esa reunión? Muchísimas gracias. Primero que todo, un saludo cordial a la teleaudiencia en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Sí, yo creo que concuerdo y concordamos los que estamos siendo partícipes en este foro, en esta discusión, es eso, las coincidencias, que no es la primera vez que ocurre. El presidente Maduro siempre se vale de momentos claves, como por ejemplo la visita de UNASUR, o visitas de organizaciones o representantes de organizaciones internacionales para expresar su opinión o para expresar su punto, porque sabe que esto representa una plataforma internacional importante tratando de darles validez a su gobierno. Y como ya lo habíamos mencionado, pues son acusaciones que en realidad no tienen fundamento. Hay también que ver dos premisas basado en lo que he escuchado de parte de los dos invitados. Si en realidad esto fue una conexión entre un miembro de la oposición y miembros de la Fuerza Aérea, da mucho de qué decir del entorno en el cual el presidente Maduro se encuentra rodeado. Porque de ser así, estamos viendo que hay grupos dentro del chavismo que no están muy conformes con su forma de gobernar. Y entre ellos están los militares, entre otros entes gubernamentales que rodean
al presidente Maduro. Segundo, yo creo que sí, de no ser así, pues volvemos a la teoría de que es mucha la coincidencia, y también hay que analizar realmente si la Fuerza Aérea tiene la capacidad para derrocar al presidente Maduro, porque hay que ver en hechos anteriores que ha sido las Fuerzas Armadas quienes tienen el poder armamentista para ocasionar un golpe de Estado. Y recordemos, por ejemplo, en el año 92, cuando el mismo Chávez trató de derrocar a Carlos Andrés Pérez, y no fue la Fuerza Aérea. Entonces esos son elementos que también hay que considerar basado en el anuncio, y estoy de acuerdo. Yo creo que si hubiera habido un seguimiento, pues esto tenía que haberse reportado mucho antes de que llegaran las delegaciones de UNASUR a Venezuela para tratar de calmar la situación. Robert, está usted colocando unos puntos muy candentes en este debate. Quiero desarrollarlos con nuestros invitados en Caracas, pero voy a revisar primero las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Les estamos preguntando sobre el arresto de 3 generales venezolanos por supuestamente planear un golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro. La primera opinión de esta noche llega por parte de Laura Rodríguez. Ella dice: están reemplazando los superiores del ejército por oficiales cubanos y les dan el mismo grado en el ejército bolivariano. Otra de las opiniones es la de Mauricio Vélez. Maduro debería renunciar solo por los más de 35 muertos y cientos de heridos y torturados por la fuerza pública. Y otra opinión, la de Manuel Rojas. Dice lo siguiente: la misma Fuerza Armada lo informó, estaban planeando un golpe y Maduro se curó en salud. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos en segundos con más de este debate. Vamos a seguir con este debate y acaba de plantear Robert antes del corte de comerciales una inquietud que quizás muchos televidentes y muchas personas están haciendo a raíz de lo que ha denunciado Nicolás Maduro, y es la siguiente: ¿qué pasa en la relación entre Maduro y las Fuerzas Armadas? ¿Cómo está realmente esa relación? ¿Está sólida? ¿Al contrario, está resquebrajada? ¿Qué podemos decir? Empiezo con el general y seguimos en el orden general. ¿Cómo es la relación hoy en día de Maduro con los militares? Que muchos puedan pensar en contra, yo pienso que en lo particular que la relación del presidente con las Fuerzas Armadas es completamente atípica, de toda naturaleza. Los militares, por ser un uniforme, nosotros somos administradores de la violencia, y sin embargo lo que hemos hecho en administrar la violencia en estos últimos días, en estos últimos 40 días, ha sido irracional, irrespetuoso, irreverente desde todo punto de vista. No representa una Fuerza Armada. Hemos estado en colaboración con los mal llamados colectivos paramilitares, en fin, porque no son nada de colectivos, entonces han manejado hasta un lineamiento para eliminar al enemigo, porque no es ni siquiera ahora opositor. Entonces, en la Fuerza Armada hay gente que tiene que pensar definitivamente diferente. Cuando a ti te dan, inclusive, si lo ves de esta forma, el derecho al voto, te dan el derecho también a disentir, a que tú escojas entre uno verde y uno rojo, uno amarillo y uno negro, para poder tomar una decisión y poder votar. Eso se manifiesta inclusive en el propio militar, hasta para tomar decisiones operacionales, cuando vas a un equipo de, aeronáutico. Entonces hay discusiones que unos tendrán la verdad, otros no la tendrán, pero al fin es lo que va a permitir al jefe tomar una buena decisión. Entonces las Fuerzas Armadas no tienen que verse aparte de esto. Somos ciudadanos que juramos con la mano en la empuñadura de un sable, juramos no con la mano en la Constitución, en la Biblia. Nosotros vestimos diferente, caminamos diferente, hablamos diferente. Yo creo que todo eso maneja una diferencia, pero somos venezolanos, tenemos que sentir lo que siente el venezolano propio, lo que siente esa gente que está en la calle. Tenemos las mismas privaciones que tiene la gente que verdaderamente lo necesita, y los más humildes y los más pobres son los más engañados en esto y quieren llevarnos. Esto fue lo que hizo Fidel Castro en el año 62, lo quieren ahorita manejar en este siglo, y definitivamente es algo completamente claro, general. Quizás para matizar un poco antes de Juven y Robert, la única diferencia para claridad de nuestros oyentes es que los militares pueden votar en Venezuela. Juven, yo le quiero preguntar precisamente cómo está Maduro hoy en día con los militares. Fíjate, yo voy a compartir algunas opiniones con el general que tenemos en línea.
El hecho de que efectivamente a los militares se les den el derecho a votar, creo que además es un derecho que está consagrado y que le corresponde por ser venezolano. No estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con que voten. Eso dista mucho de que tú, por esa disidencia, vayas a tomar las armas para violentar el orden constitucional. Si un militar en ejercicio quiere asumir acciones o expresar su diferencia con el gobierno y ser parte de la controversia política que existe, bueno, tiene que ponerse el uniforme e irse al ámbito civil donde tiene que ejercer. Eso es una cosa. Con relación a tu pregunta específicamente, me dice, ¿cómo está? Bueno, decir cómo está o no está es muy difícil, tanto para mí como para todos que estamos conversando. Yo pudiese decir, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas son monolíticas con relación al gobierno. Pues yo no puedo decir eso porque efectivamente el presidente Maduro acaba de decir el día de ayer que hubieron 3 militares disidentes y que estaba en marcha un golpe militar. Entonces yo puedo decir, bueno, no está tan monolítica. Ahora, lo que yo sí sé, y de eso no tengo la menor duda, es que los militares venezolanos tienen desde hace un buen tiempo un espíritu democrático que cohíbe a que tome acciones ajenas a su rol como Fuerzas Armadas. Me explico. Dudo mucho que un militar vaya a tomar las armas para tumbar al gobierno, para derrocar al gobierno. Eso no quiere decir que no hay algunos que tengan o acaricien la posibilidad, pero ese grupo es muy pequeño con relación al resto que tiene, inclusive no puede tener empatía con el gobierno, pero que sabe que la vía para salir del gobierno es una vía constitucional y democrática. Muy bien. Robert, tu opinión en Nueva York acerca de algo que planteaste en la primera respuesta, y es esa relación Maduro-militares. Bueno, yo creo que no hay nada más que agregar. Yo creo que lo que hemos visto en las protestas ha sido simplemente una orden del presidente Maduro, es decir, el de contrarrestar los efectos de las guarimbas o de las protestas, ¿no?, que han ocurrido en las calles de Venezuela. Y como como mencioné anteriormente, yo creo que hay que ver si realmente la oposición tiene ese tipo de vínculo con los militares, porque, es decir, están encerrados en las filas del oficialismo. Y yo creo que lo que está ocurriendo en las calles es indiscutiblemente órdenes directas de Maduro, por lo cual este tipo de denuncias o la denuncia que hizo Maduro el día de hoy, pues levanta muchísimas sospechas, y volvemos al punto, y perdón por ser tan monotemático, pero es que hay muchas coincidencias que nosotros no podemos dejar, aparte de la visita de UNASUR. Hay que ver la devaluación de la moneda del bolívar frente al dólar, un 88% de devaluación. Y hay que ver también la cacería de brujas que se le ha hecho a la oposición también. Estamos hablando de la posible revocación de que María Corina Machado pueda ejercer su función como política, además del arresto de Leopoldo López hace un mes, y que no se le ha hecho un debido proceso normal. Así que todo esto son coincidencias, y resulta que las fuerzas aéreas tienen un tipo de complot con la oposición. Así que vuelvo y me enfatizo en la teoría anteriormente. O está pasando algo dentro de las filas militares con Maduro, o simplemente es una fabricación más para quedar bien delante de la comunidad internacional. Muy bien, le quiero agradecer a Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voice America, al general también retirado Manuel Andara, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea en Venezuela y ex inspector de la Fuerza Armada Nacional, y también a Yuvan Huérfano, analista político, profesor universitario. Los tres, una buena noche, gracias por acompañarnos aquí en Zoom La Noticia, muy amables por su tiempo. Nosotros vamos a revisar las opiniones de los televidentes a través de las cuentas en Twitter que aparecen en sus pantallas. Estamos preguntando en este primer bloque sobre el arresto de 3 generales venezolanos por supuestamente planear un golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro. José Mateus dice lo siguiente: el mismo gobierno es el golpista con estas acciones. Si hay miembros de la oposición implicados, que los diga. Una opinión más, la de Darío Ramos. Si te invade Estados Unidos es un atentado a la soberanía, pero si lo hace Cuba es un avance en la revolución. Buscan militares cubanos.
Y antes de la pausa comercial, vamos a revisar lo que sucede en el marco de la 5ª Cumbre Mundial de Comunicación que se lleva a cabo en Cartagena, Colombia. Ahí está Andrea Bernal, nuestra directora de Zoom a la Noticia, y ella ha hablado con Federico Black, editorialista y abogado venezolano, sobre la situación que se vive en Venezuela precisamente y las posibles soluciones a la crisis por la cual atraviesa la nación suramericana.